Bueno, ¿qué tal, Héctor? Bienvenido al Circo de la Vida. No, muchísimas gracias por invitarme, Pablo. Acá estoy, contento para lo que digas. Bueno, buenísimo. Yo tenía ganas de poner al público del Circo de la Vida en situación de contar un poco brevemente quizá la experiencia, porque hay una historia que precede a toda esta configuración que hace a la puerta en Buenos Aires, este espacio de arte y salud, pero también contar para llegar al presente actual, digamos, cómo estamos afrontando este contexto y cómo lo están viendo ustedes desde la puerta. Bien, rápidamente, La Puerta es un centro de salud, arte y pensamiento que trabaja interconectadamente con las tres disciplinas, podemos llamarlo así, los tres ámbitos. Funcionamos acá en una casona grande, en el barrio del Abasto, en Buenos Aires, desde hace ya 15 años. Somos una institución autogestiva, siempre nos hemos manejado de manera autogestionaria, y bueno, con resultados lindos, muy lindos. Aproximadamente hoy por hoy eh, trabajamos alrededor de entre 25 o 30 personas. Hay un equipo de nuclear, digamos así, que es de atención, ¿no? De 15 personas, 12 personas, y después hacemos actividades de salud. Nuestra habilitación es de centro de salud mental con centro de día, y a partir de las 6 de la tarde hacemos actividades comunitarias de todo tipo, talleres, encuentros, demás. Eh, Esto lo venimos desarrollando desde hace mucho tiempo. El marco general que pensamos nosotros en el área de salud especialmente tiene que ver con lo que llamamos club de salud. Es decir, el club de salud es un club comunitario de salud que desarrolla prácticas sanadoras muchísimo más potentes que la mera asistencia. La asistencia la vemos englobada en esa cuestión. No hay nada más sanador que la pertenencia, la participación y la producción cultural de pensamiento y de arte, y de producción de objetos y miles de cosas al respecto, de eventos, de ferias, de salones, demás, bandas. Esto lo venimos desarrollando desde hace 15 años. El año pasado comenzamos a amplificar mucho más el trabajo del club como marco general, donde participan compañeros que reciben asistencia y compañeros que no, que son de la comunidad, con lo cual participamos todos juntos. Teníamos previsto este año desarrollar muchísimo más cuando nos agarró en el medio de la cuarentena, ahí el fin de marzo, con lo cual, bueno, es una gran dificultad, porque el estar en contacto, el estar en el encuentro cuerpo a cuerpo, en una casa grande, en la calle y demás, todo, si no está eso, se vuelve todo más complicado. Pero inmediatamente el viernes 20, que se decretó la cuarentena, ese fin de semana nos reunimos y dijimos, che, ¿qué hacemos? Y pasamos todas las actividades a remotas, es decir, por plataformas online. Con lo cual el lunes ya arrancamos con el centro de día y todos los talleres, el lunes siguiente, todos los talleres por vía virtual. Con lo cual, digamos, prácticamente no hubo interrupción de nada, continuamos haciéndolo todo y acomodándonos a este medio, y viendo que la situación era muy difícil, comenzamos a desarrollar un montón de actividades que son no terapéuticas, sino de salud comunitaria, básicamente de promoción de salud. Rápidamente digo, evidentemente la irrupción de la pandemia en nuestro país, y con la medida preventiva del aislamiento social obligatorio, que es la cuarentena, genera una serie de trastornos, de complicaciones, sobre todo trastornos porque consideramos esto como un trauma, como una situación traumática. No traumática psíquica, sino traumática económica, social, afectiva y también psíquica. El trauma básicamente es que o rompe o debilita toda la trama social y toda la trama afectiva y psíquica. No, es imposible de diferenciar
lo psíquico de lo social, de lo económico y demás, como siempre lo hemos pensado, pero en este caso es mucho más claro. Con lo cual, todo esto no produce un montón de índices y maneras y trastornos que no lo voy a enumerar, pero todos lo conocemos porque lo estamos viviendo. Pero básicamente nada de esto es patológico, en el sentido de lo que tradicionalmente se entiende por patológico en salud mental y toda esa cuestión, sino fundamentalmente es un trauma que genera ruptura de lazos en todos los sentidos del término. Por tanto, no es abordable desde el punto de vista médico o médico hegemónico, sino que tiene que ser abordado de manera comunitaria. Y la elaboración de los trastornos, las dificultades que encontramos, tiene que ser comunitaria. Por eso, lo primero que comenzamos a hacer fue desarrollar grupos, le llamamos así, grupos de contención comunitaria en cuarentena y en pandemia, donde por redes y por boca a boca fuimos armando grupos de alrededor de 15 personas, donde hay un facilitador de la puerta que reúne por Zoom un día a la semana, 1 hora y media, a un grupo de personas que nunca hemos conocido, nunca han venido a la puerta muchas veces, y que básicamente la convocatoria es, che, de esta salimos entre todos. Y esto arrancó así, arrancamos con un grupo, después con 2, después con 3, después con 4, y funcionamos, digamos, casi todos los días a la tarde, de 18:30 a 20, un poquito antes tal vez, charlando. Básicamente lo que se debería hacer era conversar, un conversatorio, donde cada uno dice qué le pasa, bueno, y en ese punto se reúne gente de las más disímiles características. Hay abogados importantes, digamos, de 60 y pico de años, compañeros trabajadores metalúrgicos del conurbano, maestras de capital o maestras también del conurbano, de todo un poco, o sea, de las más disímiles, digamos, vertientes. Y sin embargo nos podemos encontrar. La característica fundamental es que muy rápidamente, para sorpresa de todos, me incluyo, al mes ya éramos chanchos amigos. Por Zoom, con lo cual todo el mundo se sorprende y dice, pero ¿cómo puede ser por Zoom que yo no te conozco a vos, que vivís en Recoleta, y yo vivo en Monte Grande, y ya somos amigos? Y en ese punto hay algunos que están más bajón, otros que están más... todo ese tipo de cosas. Con lo cual se ha formado un grupo de apoyo, o sea, cada uno de esos son grupos de apoyo y de contención, que cuando nos contenemos entre nosotros pensamos las distintas fases, che, pasamos el primer mes, ahora el segundo mes fue distinto, el tercer mes distinto, el cuarto es distinto, todas estas cuestiones, nos contamos cosas personales, qué sé yo, e incluso de apoyo materiales. Si alguien dice, che, ando mal porque no tengo plata, no tengo fin de mes, le transferimos 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, para que aguante. O sea, se ha armado realmente ese tipo de cosas que nos sorprende a todos que ocurra. A partir de eso también vimos que hay ciertas franjas, digamos así, que están más complicados. Por ejemplo, que son los docentes. Con lo cual, con docentes hicimos un grupo, trabajar con docentes, con mamás, con chicos en cuarentena, que las mamás, por todo lo que sabemos, la cuestión de la mujer, se tienen que hacer cargo de todo, de la comida de los chicos, que el colegio les manda tarea con la tarea. Es decir, 24 horas estando en la casa, haciéndose cargo de todo, es realmente muy pesado. Es decir, fuimos viendo este tipo de cosas así y armamos esto. Y además armamos un taller, volvimos a lanzar después de muchísimos años, un taller de pensamiento del COVID-19 donde, para aquellas personas que querían pensar y elaborar un poco más política y filosófica y económicamente la situación, porque todos entendemos de que nos enfrentamos a una crisis civilizatoria. Esto no es una crisis del capitalismo únicamente, como tantas, sino que la sensación que tenemos todos es que ha chocado, así como chocamos contra la pared, donde los límites de todo lo que siempre fue el pensamiento tradicional del progreso infinito, de las fuerzas productivas, ha llegado a un tope. Es decir, la naturaleza no da más.
es muy probable también que la pandemia y el virus haya aparecido por los desequilibrios ecológicos que están generando. La frontera agrícola, la superproducción gigantesca en China especialmente, y en todo el mundo, ¿no? De animales, demás, que son enormes, gigantescas fábricas de, qué sé yo, de animales y de faenamiento, demás, es un caldo de cultivo constante de que todos tenemos el presentimiento de que esto alguna vez iba a pasar de algún lado. Si no era por el calentamiento global, iba a ser por la cuestión alimenticia, de que no se iba a poder seguir sosteniendo la manera que estamos despilfarrando, por el tema de la atmósfera, por el tema qué sé yo, por cualquier lado, todo el mundo presentíamos que esto podía pasar. Pasó de esta manera, no sabemos cómo salir, la verdad que nadie sabe cómo salir, porque lo que al principio dijimos, bueno, che, cuando empezó toda la pandemia dijimos, estamos en el medio del río, de la correntada, tenemos que flotar y bracear para llegar a la otra orilla. Ahora empezamos a ver que no hay otra orilla, que no es que esto termina, no sabemos cómo sigue, no sabemos cuáles son las circunstancias que se avecinan, con lo cual genera una incertidumbre gigantesca a todo el mundo. Y esto trae trastornos gigantescos, porque cualquier persona de cualquier edad tiene sus proyectos de vida y dice, bueno, en 5 años voy a comprarme una casa, quiero comprar un auto, quiero casarme, quiero tener hijos. Y todo esto quedó todo en suspenso. Nadie hace movimiento porque estamos todos medio diciendo, ¿y ahora qué hacemos? No sabemos qué ocurre. Entonces, en ese sentido, hemos puesto todo la puerta en funcionamiento para acoger esta nueva manera de promover salud, que es, che, tenemos que ver cómo, porque esto nos afecta en el sentido de que no sabemos para dónde vamos, qué se viene, lo cual genera no solo incertidumbre, sino angustia de nuevo tipo, porque no es una angustia que uno puede decir, bueno, estoy mal yo, pero los demás también, no, todos estamos igual. En muchos de estos grupos, especialmente en el taller de COVID-19, pero también en los grupos de contención, participan compañeros y compañeras de otros países, de España, de México, de Venezuela, de Italia, de Colombia, y en todos lados estamos iguales, todos. O sea, más allá de los diferentes abordajes en cada país de enfrentar la pandemia con mayor cuarentena, menor cuarentena, lo que sea, en general es una situación planetaria y que yo me parece que si pudiéramos conectarnos con los chinos, o con los afganos o los hindúes, nos diríamos la misma cosa, che, no sabemos dónde vamos, qué está ocurriendo. O sea que está bueno ese nivel de análisis y de síntesis también para poder pensar esto a ver, se dijo durante mucho tiempo que en estos últimos meses, que parece que fuera mucho tiempo, por la manera en la que lo estamos viviendo, tiene ese otro peso de la forma de cómo se tergiversa la dimensión de tiempo y espacio, pero esta cuestión de decir, bueno, a ver, estamos lidiando con otra noción de temporalidad, estamos lidiando con otra noción de lógica, y apareció esto de que viene a irrumpir, bien utilizaste esa palabra, esto de lo inédito, ¿no? Lo inédito de la situación, pero más que lo inédito de la situación, lo inédito de la respuesta, porque en algún punto, ante la situación global que irrumpe, también aparecen distintas respuestas estatales, y acá en Latinoamérica, en Sudamérica, venimos viendo formas muy distintas de afrontar esta situación. O sea, estamos viendo cómo Brasil, por ejemplo, es muy grande el número de muertes que se están dando diariamente, o sea, ya los medios lo taparon, ya no aparece casi eso en bandera, lo cual es preocupante. Vemos también, en alguna manera, distintas formas de resolución del conflicto, de decir, bueno, ¿cómo lo tomó Estados Unidos? ¿No? Y vemos los índices globales y decimos, en un lugar concentra el 40% de los casos y en el otro concentra el 25, 26, estamos hablando de más del 60% de los casos están en los dos lugares que tomaron las medidas más abiertas a que tenga que depurar lo que tenga que depurar. Pareciera que fuera así, ¿no? Esto viene a purgar algo, bueno, que purgue. Y es complicado leerlo en esos términos. Pero por otro lado también entra la cuestión del aislamiento. Las dos palabras que se utilizaron para definir las fases no son para nada casuales, ¿no? Aislamiento social preventivo y obligatorio
y ahora, por ejemplo, en Rosario estamos en la segunda etapa, que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio, no sabemos hasta cuándo, ojalá podamos sostenerlo en esta situación, pero pensar que la salida es comunitaria, cuando en algún punto la manera de lo nominal, no lo fuerte, cómo nos representa a veces cómo nombramos las cosas, nos anteponen de que el remedio para la cura para esto es el aislamiento, y por otro lado luego el distanciamiento, generar estrategia para intervenir en a esas palabras, a esas fases necesarias, entendidas también como una etapa que hay que dar, que transitar, no renegando de eso, pero poder interpelar a una nueva concepción de decir, construyamos comunidad entonces en el ámbito que se presenta como posible, lo virtual. Y la puerta encuentra esta herramienta de ofrecerse a la apuesta, no solo de sostener los espacios, talleres que venían funcionando, sino también generar estas nuevas habilitaciones de encuentro como para decir, bueno, la estamos pasando mal, la salida es de a muchos, es entre todos, y se empieza a generar esta comunidad. Entonces digo, también aparece este residuo interesante de ver qué ensimismado a veces estamos nosotros, en nuestros procesos subjetivos, en cómo el capitalismo nos aprieta, que también viene una pandemia, nos cachetea y en un momento la respuesta ante una propuesta de un espacio termina siendo estos grupos que se contienen a desconocidos, a lo mejor logran desde ahí configurar una contención y un abordaje de acompañamiento genuino, que a lo mejor los vínculos más primarios que existían en el desarrollo de esas personas no son los que pudieron aparecer por esta misma situación, que hay un atravesamiento total de un borramiento de la subjetividad colectiva, digamos, ¿no? No es que hay algunos que están con mejores condiciones que otros para afrontar esto, digamos, ¿no es cierto? A nivel subjetivo. O sea que muy interesante lo que contás. Sí, insisto de que no estamos ante la irrupción en el ámbito comunitario, digo, mental, especialmente, lo que se dice mental, de una patología. Estamos ante un trauma y una catástrofe, sobre todo un trauma, que no sabemos cómo vamos a salir. Y que de a poco fuimos tomando conciencia. Esto que yo llamo la crisis civilizatoria no es menor, es un tema muy complicado, que no está siendo tomado en cuenta por el Estado. El Estado todo plantea en relación, en nuestro Estado nacional, digo, ¿no? En relación al control de la pandemia del virus, sin darse cuenta de que acá la realidad cambió para siempre. Esto va a generar por 2 o 3 generaciones, por lo menos 2 generaciones. Esto es un antes y un después. Y desde el punto de vista, podemos llamarle mental espiritual, y no quiero separar esas dos partes, no hay ninguna respuesta ni ninguna convocatoria por parte de los estados a comenzar a pensar que se viene una nueva era mundial. No digo únicamente la famosa era mundial de la organización, sino hay una nueva era civilizatoria. No podemos seguir como veníamos. No podemos seguir como veníamos. Nadie sabe cómo seguir. Lo que sí sabemos es que como venimos no se puede seguir. Entonces, ante una nueva era, implica y se nos plantea, porque nos tocó acá a nosotros, un desafío civilizatorio gigantesco, que tenemos que pensar de una manera nueva todo, e incluso no sabemos ni siquiera pensarla, porque nuestro modo de pensar ha quedado muy malherido con todo esto, insisto, en el sentido de que siempre pensamos en el progreso material infinito y qué sé yo, cuando esto ya no es posible. Entonces, ¿cómo generar las fuerzas espirituales, mentales y políticas, ideológicas para enfrentar todo esto? No es menor, en absoluto es menor. Porque lo que estamos viendo ahora es que después de 4 meses y medio de cuarentena, las fuerzas de encierro voluntarias, porque esto es una práctica comunitaria, aceptar el aislamiento es una práctica comunitaria. La comunidad, en altísimo porcentaje, dice, vamos a quedarnos adentro. Empezamos a flaquear, empezamos a perder fe, porque empezamos a no ver más la otra orilla. No sé si la veíamos, si queríamos verla, nos ilusionamos, pero empezamos a ver que ya no es más, no hay otra orilla tan clara. Entonces, en ese sentido, empezamos a perder fe en el medio de la correntada del agua, perdemos fuerzas, y empezamos a sentir, bueno, che, qué sé yo, y salgamos y pase lo que pase, y no es tan sencillo. Y estamos pensando además de acá hasta fin de año. Todos sabemos que en el mundo, y en Argentina en especial, la situación económica y social va a ser terrible, la desocupación va a ser enorme,
la riqueza nacional va a ser la mitad, o no sé la mitad, pero vamos a bajar muchísimo nuestra calidad de vida, en sentido de bienestar social, de ese tipo de cosas. Y estamos todos encerrados como diciendo, bueno, esperando no sabemos qué ya. Y la única respuesta que aparece en los medios y la única respuesta que aparece de los estados es, bueno, la vacuna. La vacuna, que llegue la vacuna. Y ojalá que llegue la vacuna. No es tan seguro que llegue, pero hay muchísimos más efectos que van a quedar de todo esto, que la vacuna no va a resolver nada. Es decir, es un pensamiento puramente médico, donde esto se resuelve médicamente, y acá me parece que el problema es el virus, pero el más problema es cómo enfrentamos situaciones de este tipo. Y en este punto, la única respuesta es el Estado que tiene que darlas, y que en Argentina, dentro de todo, lo está dando bastante aceptablemente, en un sentido, por más que vamos a hacer mil críticas, demás, pero bastante aceptablemente. Pero lo que está claro es que si la comunidad no acompaña y no se pone al frente, no hay forma. No hay forma. La comunidad aceptó, no acató, sino aceptó el aislamiento, y es hora ya de empezar a pensar cómo continuar, y no se puede continuar por decreto. Lo comunitario es más necesario que nunca en estas circunstancias. Es la única política, tal vez, que nos puede dar un horizonte y al mismo tiempo poder generar nuevas fuerzas políticas y espirituales que nos hagan fuertes, porque si no, tenemos claro de que las disputas que se están dando, insisto en lo político porque el marco general, no podemos separar ya la salud de lo político. Ya el tema no es un tema sanitario, es un tema político. La cuarentena o no cuarentena se ha transformado en una batalla política. Con lo cual no podemos separar lo político de lo sanitario ni de el estado de la población, de la comunidad. Y en este punto, digamos que convocar a poder ver nuestras fuerzas, pensarlas entre todos, para dónde vamos y para dónde queremos ir. No solamente para dónde nos lleva la corriente, para dónde queremos ir. Con lo cual, en todo el mundo ha aparecido asuntos que estaban andando siempre, pero que eran marginales, como puede ser la renta universal. Es decir, comienza a plantearse, a discutir como una cosa normal que decir posible. Cosa que antes era una cosa así media tirada de los pelos. ¿Por qué? Porque me parece que todo ha cambiado tanto que no vamos a poder volver a lo que fue antes, y tenemos que crear nuevas condiciones. Hay una nueva era, se abre una nueva era y una nueva, podemos llamarle debate hacia de qué civilización podemos construir y queremos construir. Esto pareciera ser que no tiene nada que ver con la salud mental, sin embargo está en el eje, porque cualquier persona, de cualquier clase social, además, proyecta su vida y se sostiene desde sus deseos y sus proyectos y demás con otros. Hoy por hoy, la manera de proyectar y de sostenerse vitalmente en la vida ha cambiado. No sabemos cómo sostenernos ahora. Con lo cual nos genera una situación extrema. Insisto, qué sé yo, no sé, alguien joven que quería casarse y tener hijos, qué sé yo, y ahora medio como que queda todo suspendido en el aire. No es que no se va a poder hacer, pero me parece que acá lo que no estamos teniendo en cuenta o estamos descuidando es, che, hay una crisis civilizatoria, se abre una nueva era y esto no lo puede resolver el Estado solo, ni loco. Si no hay una convocatoria a la comunidad y a la organización comunitaria y a una comunidad organizada, no hay manera, no hay manera. Yo creo que se empieza a armar este entretejido, digamos, civilizatorio, en donde en algún punto los espacios que intervienen en el seno de lo cultural tienen que poder ver un poco más allá del propio objetivo que tenían de conformación de por qué se habían encontrado. Nosotros, por ejemplo, la experiencia nuestra acá era que antes de la pandemia veníamos pensando en el seno institucional
imaginarnos como actores de una ciudadanía cultural, ¿viste? Y veníamos laburando este concepto de decir, che, si estamos pensando que cuando hablamos de discapacidad, de salud mental, decimos que las barreras son sociales, culturales, que no son solamente arquitectónicas, físicas y demás, tenemos que empezar a disputar un ejercicio de una ciudadanía cultural que genera acceso e identificar de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Bueno, aparece esto que nos barre y que nos empieza a reconfigurar las prácticas, los encuentros. Sí, bueno, a ver, repensarnos en el tejido de lo social comunitario tiene que ver también con dimensionar esto, la vecindad, el encuentro, las configuraciones territoriales de cada emplazamiento, depende del barrio del que se trate, qué accesos posibles hay, qué pasa cuando vamos al parque, la plaza, cuáles son los nuevos usos de esos espacios, en qué lugar queda la infancia, en qué lugar queda la tercera edad en toda esta historia. O sea, estamos hablando de preservar una determinada calidad de vida para las personas que están en población de riesgo y decimos, replanteemos y reconfiguremos de qué calidad de vida se habla cuando estamos convocando a esta gente a permanecer en un estado más de aislamiento bastante perpetuo en pos de cuidar su salud, que a lo cual yo comparto, creo que las medidas que se están tomando son las necesarias, son adecuadas, que hay una política que apunta a generar alguna cierta lógica de bienestar, con más o menos crítica que podamos establecer de distintos sectores, con más o menos expectativa, pero que la tarea es comunitaria de conjunto, porque también vemos por otro lado lo fácil que aparece este borramiento de la autorresponsabilidad y que el autolugar de la persona, y que con esto no quiero decir entrar en la otra imagen, que es la de policía, ¿no? Pero no policía apelando a la institución, sino esta lógica de, che, tal está haciendo esto, o hoy veía un posteo que era muy interesante, que decía alguien, estoy viendo posteos en las redes de gente que está posteando que mucha gente está saliendo afuera. Consulta, estos que hacen esas fotos en esas críticas, ¿desde dónde están sacando la imagen? Entonces, es como que entra este juego paradójico de que nos inundamos en una queja y no tomamos esto otro que algunas corrientes plantean de ver la crisis como una oportunidad. Bueno, acá es como que aparece rápidamente, ya pasó la etapa de la oportunidad, de la reflexión, del pensamiento, entramos de vuelta en esa etapa más narcisista, egocéntrica cada uno, y decís, che, bueno, la supremacía de la especie, dijo Darwin, tiene que sobrevivir lo más apto, y estamos buscando cómo crear esta aptitud en este nuevo contexto. Y ahí hay una gran tarea para quienes nos imaginamos interpelando a eso, para proponer que la tarea es social y comunitaria y cultural. Digamos, y que la cultura no es el acceso de unos pocos a determinados capitales culturales simbólicos exclusivos, sino que la cultura es el encuentro cotidiano en pos de lo que hace a pensar ciudadanía, vecindad, hermandad, amistad. Esto que vos decías tan interesante, como en un grupo que se escucha, que detecta situaciones en común y otras totalmente disímiles, configura una apuesta de apoyar y soportar el malestar de otro en un contexto donde todos estaban mal, porque lo que tenían en común era encontrarse desde una necesidad de estar acompañado y acompañar, y de golpe identificar que hay otro que puede estar aún peor, entonces sí, te mando unos mangos, te escucho un poco más, te vuelve una llamada fuera del horario de la videollamada, y no nos conocíamos. O sea, recuperar o construir estos valores no están mediados porque estamos en pleno auge de la era tecnológica, están mediados porque también venimos curtidos de otras épocas, de otros aprendizajes, de otras historias, que a veces también sacamos como sociedad, en estos contextos caóticos, algo de esa libido interesante que en algún punto libidinizamos estas prácticas comunitarias que también nos devuelven a nosotros esa gratificación, esa satisfacción de sentir que somos humanos, que me parece que, yo el otro día lo escuchaba a Vicente en una de las charlas que ustedes participaron gestando en el encuentro plurinacional, ¿no? Y él muy sencillamente, en términos muy prácticos, decía esto de rescatar la humanidad, lo que nos vuelve humanos, lo que nos humaniza dentro del seno de la cultura, y esta práctica del amor, del entendimiento de que hay otro, de importarnos, de reconocernos. Y digo, ¿cuánto de esto tiene pensar y construir un proceso de salud, ¿no? El propio y el de otro. Y también, Héctor, no sé si a vos te sucede, pero lo dijiste y me pareció súper interesante y me quedé boyando, esto de cuánto nuestra privacidad también de los profesionales, ¿no? En este nuevo encuentro, ha sido borrada y ha sido puesta al servicio también de esta nueva configuración de esta práctica social y comunitaria. Nosotros también somos personas, también estamos atravesados con los mismos quilombos, tenemos la misma angustia, somos parte de este trauma social y colectivo, estamos también traumatizados, entonces vamos a salir de esto juntos y no por portar un saber específico en un campo determinado tenemos más recursos para salir. O sea, sin ustedes, sin nosotros, no lo vamos a hacer. Y eso también cambió un poco la mirada del rol en el que nos humaniza a la gente de salud en esta transformación como un protagonista más del cambio, pero que necesitamos de los otros para poder hacerlo.
Creo que lo inédito de la situación ha hecho que se quemen todos los papeles, todos los libros. Con lo cual hay que generar, por eso decía, ¿no? Hay una nueva era. Yo no sé si vamos a volver centralmente a las prácticas anteriores. Hay nuevas demandas y hay demandas ocultas. Ocultas quiere decir de que no se ven. Pareciera ser de que, bueno, como que nadie hoy piensa en un tratamiento psicológico. Pero hay demandas ocultas en el sentido de que la gente, todos estamos mal, y ahí hay una cuestión a pensar y a poder procesar. Todo esto también implica, por tanto, un recambio conceptual de nuestro lugar y de nuestras técnicas laborales anteriores. Nuestras técnicas anteriores hay que modificarlas profundamente, teniendo en cuenta esto de que esto no va a pasar y llegamos a la otra orilla y dijimos ya estamos secos, ahora como antes. No va a pasar. No sabemos cómo va a quedar todo, pero evidentemente la pregunta siempre dijimos, che, el 20 de marzo, cuando arrancó la cuarentena, ¿vos pensabas que íbamos a estar 4 meses? Nadie pensó. Yo pensaba, como mucho, y acá yo decía, bueno, fin de marzo, hasta fin de mayo, olvídate, vamos a estar cuarentena. Después, bueno, junio, pero ya decía, acá empezamos más largo, y evidentemente hay un cambio gigantesco. Con lo cual, es muy probable que se vuelvan necesarios, más que nada, cambios sociales, cambios de ligazón social. No lo podemos hacer de otra manera. Es decir, no fuerza la realidad. Si antes era un proyecto de un mundo mejor, ahora ya no es por un mundo mejor, es para no que se hunda todo. O sea, es de subsistencia. Con todo lo que sabemos de las dificultades que aparecen, porque, bueno, las grandes empresas, las transnacionales y demás, no entran dentro de este esquema, sino que lo único que saben hacer es plata y construir ganancias. En este punto, y cuando pongo eso, pongo las transnacionales también de salud, ¿eh? Es decir, las grandes seguros de salud, las famosas prepagas, demás, yo no sé dónde van a quedar. Sinceramente no sé dónde van a quedar. Porque se van a empezar también a fundir, porque, no sé, una prepaga más o menos cara, y no sé quién la puede sostener. O sea, se están borrando muchos de ahí. Entonces, en ese punto digo, esto ocurre en todos los ámbitos, no solamente en salud. Todo esto, que estando en la cuarentena, ni siquiera tenemos tiempo de pensarlo porque estamos, qué sé yo, pero empieza a ser hacia el futuro muy importante. Con lo cual también, por ejemplo, vos lo que estás diciendo esto del tema de los grupos de contención. Grupos de contención, nosotros también fuimos convocados para participar del comité de crisis de la Villa 31. Con lo cual estamos asistiendo ahí, conteniendo y acompañando a compañeros de la comunidad, que familiares murieron, familiares estaban aislados, están aislados, en hoteles, todo ese tipo de cosas. Muchas de nuestras prácticas son gratuitas. Es decir, a los grupos de contención no puedes decirle, no, tenés que pagar tanto por mes. No, hicimos, bueno. Y comenzamos a hacer aportes comunitarios, necesitamos tu aporte, poné lo que podés. 50 pesos, poné 50 pesos. 100 pesos, 500 pesos, lo que puedas. Con lo cual, se transformó de repente la manera de sostener una institución, que si antes era por tratamiento y qué sé yo, ahora la mitad es por aporte comunitario. Y al mismo tiempo por ligazón con el Estado, que esto digo, el Estado tiene un montón de cosas ya. Todas estas instituciones que somos nosotros, que hay muchísimas en todo el país, comunitarias, el Estado nunca las ayudó, jamás. Ha llegado la hora de plantearse claramente al Estado, acá hay algo en el país que funciona bien, que no se puede hacer desde el Estado, no se puede programar del Estado, porque es la propia comunidad que se autoorganiza y se gestiona. Y esto el Estado no lo ve, el Estado no ve todo esto. Es invisible a los ojos del Estado. Bueno, hacerlo visible, llevárselo, ponérselo en la cara, mirá, esto es. ¿Por qué el gobierno de Cava puso unos teléfonos para atención psicológica? Y lógico, no llama a nadie, porque no es un tema de que vos llamás,
pones un teléfono como si fuera, no sé, si fuera un tipo de plata que va en el auto y llamás al seguro cuando se te pinchó la goma. No existe eso. ¿Por qué no existe? Porque un compañero que está en una villa no puede atenderse psicológicamente o llamar, porque tiene 5 o 6 personas alrededor. Con lo cual no puede hablar tranquilo, tiene que salir y afuera también hay gente. O tiene que ir a laburar y no tiene los horarios de, bueno, entre las 8 y las 12 laburar. No, labura como puede, entonces no puede en un momento, tiene que llamar en otro momento. O sea, todo eso es parte de todo esto y esto es comunitario. En este punto, digo, poner un teléfono para que es insólito, es de caradurez máxima. Es decir, es no entender cómo funciona nuestro pueblo y nuestros compañeros. No funcionan así. Tal cual. Bueno, igual en Cava, ¿te acordás, Héctor? Hace muchos años atrás, en uno de los encuentros, cuando hicimos en el IMPA, uno de los primeros encuentros de la Sociedad de Práctica Comunitaria en Salud, unos compañeros traían, que parecía chiste primero y después corroboramos que era cierto, de cuando decía, si estás en situación de calle, el logo QR para el smartphone, cuando todavía no había smartphone en ningún lado, y el macrismo había tenido la brutal idea de sacar esa cosa que después se decía que en realidad dijeron que no, que era algo para desprestigiar, lo que no había sido de ellos. Es como que hay veces que aparecen estas cuestiones que son manotazo dado de un lugar que es como querer demostrar una política social donde claramente no estás pensando una política social, porque no estás pensando en la comunidad. Entonces esos son los conflictos que entran en tensión. Porque no sos parte de la comunidad. No sos parte de la comunidad. Es decir, podés ser parte de la comunidad en sentido privado, pero después como funcionario público, vos estás pensando en otras cosas y tenés una lógica distinta, y hay compañeros que están macanudos en ese, pero se los morfa esa máquina, lo que llama como un aparato de captura, creo que decíamos. Se los morfa, no pueden hacerlo. Entonces, pensar que se puede desarrollar prácticas comunitarias desde el Estado, no se puede, así de simple, no se puede. Si algún día se puede, será porque se transformó el Estado muchísimo. Pero le escuchaba el otro día a Larreta que decía, bueno, que pudimos parar el brote en la Villa 31. Con lo cual le doy muchas gracias a los movimientos sociales, que pudimos hacer cara dura. No es que él da gracia cuando en realidad son los movimientos sociales los que hicieron todo. Y él lo único fue poner plata un poco, y ni siquiera plata, y algunos recursos, pero sin los movimientos sociales, sin los comedores, sin los merenderos, sin los compañeros que conocen al dedillo toda la situación, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Digo, en ese punto de lo comunitario del Estado, son cosas distintas. No digo que una cosa tiene que desaparecer, no, pero tenemos que articular, y ahí no hay ninguna manera de hacerlo. Una institución, vos sos parte de una institución, ¿cuántos años hace que la están peleando, luchando, construyendo? Y eso no se puede hacer por un decreto o una resolución de un ministerio y decir, vamos a crear esto. ¿Por qué? Porque hace falta, lo primero que hace falta es amor a lo que estás haciendo. Sin amor por lo que estás haciendo, no lo puedes hacer. No se puede hacer nada comunitario sin amor por lo que uno hace. Y amor es sostener y sostener y sostener en las buenas y en las malas, y sostener, sostener. Y eso lleva muchísimos años, mucha paciencia, mucha mala sangre y mucha alegría también, muchísima alegría. No es un laburo, no es un trabajo, no es una profesión. Es una construcción comunitaria que le puede poner en torno a lo que quiera, pero es así, no es un trabajo. Un trabajo donde gana plata. Es una forma de vida, es una forma de vida. Y el Estado con los funcionarios es otra forma de vida. En ese sentido no hay forma, no lo pueden hacer. Entonces, en ese sentido y esto, nuestro país tiene una experiencia gigantesca en cuestiones comunitarias, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Ya desde el 2001 y desde antes, pero luego aparecieron los compañeros piqueteros que después hicieron un montón de cosas comunitarias, los merenderos, los comedores, o sea, sostuvieron, y es una forma de vida, y todos sabemos que la compañera que se pone con un merendero, por amor a los chicos, qué sé yo, ella se transforma y se vuelve una maravilla, siente que eso es lo más lindo que ha hecho en la vida, como sentimos todos. En el sentido nos da un sentido de vida, nos hace sentir bien, nos da alegría y nos da de todo un poco. No voy a decir todo lo que da, pero nosotros recibimos mucho más de lo que damos siempre, en sentido de nuestra propia vida. Ahora, esto no lo puede hacer el Estado.
ni hablemos de una empresa. La empresa no tiene nada que ver con todo esto. Por eso digo, acá sí es un tema político, pero es un tema puramente de vida, es una forma de vida. Y lo que nos hace falta es cambiar de forma de vida, porque si no vamos de vuelta a chocar con la misma pared que si no es la pandemia será otra cosa. Si nosotros, estos no son recursos naturales, son bienes comunes a lo humano y a lo no humano. Y en ese sentido, las tradiciones de los pueblos originarios, con el buen vivir, es justamente que la tierra no es un recurso más, donde vos podés comprar y vender y lo mismo. No, la tierra sos vos mismo. Vos sos parte de la tierra. Y si no la cuidás, y si no cuidás, no te estás cuidando a vos, con lo cual vamos absolutamente al desastre. Y lo más probable es que sí, por una de esa concepción tan antropocéntrica que tuvimos desde toda la modernidad y del iluminismo, que es el hombre domina la naturaleza, la naturaleza está para el dominio y la explotación. Me parece que llegamos a esto y ojalá podamos salir mejor, porque si no vamos al desastre realmente como especie. No es moco de pavo todo esto. En este punto digo que es la salud, que era un tema más dentro de lo social, hoy por hoy es el eje central. Y que no es un tema de... nuestra consigna, no sé si vos la conocés, en la puerta es estar sano, es mucho más que no estar enfermo. El tema acá no es el coronavirus nada más, es muchísimo más la salud que todo eso. Y al mismo tiempo que la otra consigna que generalmente es, hay otro mundo, pero está en no hay que pensarlo a futuro, ni no sé qué. No, ya. Esto es posible hacerlo ya. Lo único que hacer es que hacerlo. Y en ese punto no lo van a hacer todos, y sí, puede ser, pero también es que es ya y entre todos, no hay otra forma, no hay otra forma. Además todos lo sabemos esto, no hace falta que yo lo diga, todos lo sabemos, es una soncera. Lo que pasa es que, pero no se puede, porque viste a la gente como es. Y uno dice, olvídate de la gente, o sea, hacelo vos con la gente que está cerca, que te das cuenta de que si ponemos así, es más fácil de lo que parece. Somos muchísimos en Argentina y en el mundo que se hace esto. Parece que no pasa nada porque está todo invisibilizado, porque no somos noticia. Noticia es Vicentín o noticia es la explosión en Beirut. Pero esto está lleno, absolutamente lleno. Por eso es que las prácticas comunitarias en salud, el encuentro de prácticas comunitarias en salud, que hacemos todos los años y que queremos transformar en un actor político en el sentido de decirle al Estado, che, esto está hecho, hace muchísimos años que se viene haciendo, véanlo, valórenlo, esto tiene que ser parte de la política estatal, de las políticas públicas. No piensen que se tienen que juntar 4 cráneos a diseñar un plan magnífico de salud y eso es lo que vale. La propia comunidad organizada lo está generando constantemente. Y nosotros no somos más que la emergente de esa necesidad comunitaria. Y si tenemos cierto oído para escuchar esas demandas y ayudar como técnicos o como pasamos por la universidad para ayudar a esa construcción. Pero la construcción es comunitaria, no existe alguien que se le ocurre una idea brillante y la hace. ¿No? Eso es una idea loca. Es el propio pueblo que va desarrollando sus cosas. Y lo comunitario no es más que eso, no es un lugar, un estado ideal a alcanzar. Es la propia trabajo cotidiano comunitario de construcción positiva, construcción positiva quiere decir de construcción real, que es lo que se llama comunitario. No es un estado de alcanzar futuro, esto es una idea que tiene alguien que está fuera de la construcción cotidiana. Porque no sabemos tampoco para dónde. No hay un estado futuro a alcanzar, lo único que hay es el presente a construir. Tal cual, Héctor, tal cual. Y en ese sentido, y siendo ya el tiempo que más o menos ambos habíamos dispuesto para hacer esto, yo sé que vos tenés otra reunión y venís de otra reunión, o sea, en esto de que uno está todo el tiempo,
yo te quiero despedir de esta manera, digamos, con una invitación a la gente a que no se quede solamente con este contenido, que lo sigamos profundizando, pero ¿dónde lo vamos a profundizar? Porque ya viene siendo también en todo espacio dispuesto y disponible desde el marco del Encuentro Plurinacional de Práctica Comunitaria en Salud, que ya viene teniendo difusión, búsquenlo en el Facebook, agréguense, síganlo, y vayan viendo todas las charlas dinámicas que hay, donde es súper federal el encuentro, y no solo de Argentina, hay compañeros de un montón de lugares donde están expresando esta manera de pensar, sentir e interpelar esto de construir la salud en comunidad, pero sobre todo construir la comunidad. O sea, volverse parte de esta transformación desde el acto más mínimo y más cotidiano. Esa cotidianidad transforma y genera. O sea, esa es la transformación y la oportunidad, es visibilizar lo hecho, lo presente. Y en ese sentido te agradezco todo lo que hoy pusiste a jugar y disponer y contaste desde la experiencia de la puerta, pero también como para abrir ahí un poco el debate, porque la idea del Circo de la Vida es esa, es seguir abriendo y construyendo discursos y debates para encontrarnos todo el tiempo, pero lo más interesante es que nos encontramos en la práctica, y ahí es donde tenemos la posibilidad de apostar a transformar, digamos. Así es. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad de charlar, y que hayas pensado en mí, pero bueno, te agradezco muchísimo. Estoy a tu disposición para cuando quieras, Pablo. Acá estoy. Bueno, Héctor, no, la verdad que muchísimas gracias por todo, nos despedimos y la vamos siguiendo y le decimos a la gente que siga al Centro de la Puerta, que siga el Encuentro Plurinacional, y que bueno, que hay mucha tela para cortar, pero también invitar a volverse protagonistas, digamos. Así es.